Bien amigos, venimos con la primera crítica, en este caso de la película más esperada de Barbie. 260.000 personas la vieron en su primer día, incluyendo el profe de cine, que ahora se las va a comentar. La verdad es que Barbie me gustó, es una buena película. En cierta forma me decepcionó un poco porque esperaba un poquito más de Greta Gerwig, o sea, yo esperaba una película inteligente, a pesar de que así en un primer vistazo se podía ver una cosa media tonta, pero yo sabía que tenía cierta inteligencia la película. Por un lado lo intuía, por otro lado Greta Gerwig no hace películas tontas. Y además estaba escrita por Noah Baumbach, y ella, que Noah Baumbach es un director reconocido de cinearte. Entonces es obvio que iban a hacer algo que tuviera cierto contenido. Y lo tiene. Pero quizás es un poco desordenado a lo que podría haber sido. Podría haber sido una película espectacular, una obra maestra. Y no lo fue, digamos. La verdad es que la película en normas generales la disfruté. Es una película que es graciosa, que yo fui en el día del estreno. Quizás eso, no sé, quizás no dé una muestra fiel de lo que es el público yendo a verla, ¿no? Porque se supone que va la gente que más quiere verla, y fue una función donde era, no sé, el 80% mujeres. Era más o menos como era un recital de Luis Miguel, más o menos, la onda, en cuanto a proporción de mujeres y hombres. Los hombres que estaban eran o niños, que no son hombres, digamos, son varones, digamos, en todo caso, y novios que habían ido a acompañarlas a sus respectivas señoritas, y el profe de cine ahí como un clavo solo, el único hombre solo. De este público femenino que había ido a verla, yo diría que por lo menos el 75% de las mujeres estaban vestidas de rosa. O tenían un buzo rosa, o un pantalón rosa, o la mochila rosa, o pullover rosa, o lo que se imaginen. Realmente fue muy, muy particular ver esto. Y además fui a verla en una función subtitulada a las 10 de la noche. Entonces quizás no sea el público más digamos, típico para juzgar, pero la verdad que por lo que yo vi en la sala y lo que vi a la salida, la gente la disfrutaba mucho, vitoreaban en algunos momentos, inclusive en algún momento aplaudían algunos chistes, algunas referencias, y la gente salía contenta de la sala. O sea, es una película que funciona. Ahora bien, vamos un poquito más adentro. La película tiene una introducción que tiene un problema semiótico. O sea, las películas tienen, digamos, tres partes en las cuales están hechas. La primera parte es la parte técnica. Los planos, las angulaciones, la puesta de cámara, el movimiento de cámara, la iluminación. Otra parte es la parte narrativa. La narrativa es cómo uno cuenta la historia. La cuenta aburrida, la cuenta con gracia, la cuenta con suspenso, la cuenta más corta o más chica a la historia. ¿Cuenta la misma historia en 2 horas y media o en 2 horas? Esa es una diferencia de narrativa. Los planos, cuando cambian por una transición o por otra. Bueno, son cuestiones de narrativa. Y por otro lado está la cuestión semiótica.
La cuestión semiótica es lo que significan las cosas. Y hay cosas que significan otras. Cuando ustedes ven, ustedes ven, qué sé yo, una película de mafiosos y uno le dice a otro, bueno, ojalá que le anden bien los autos, los frenos del auto a tu marido, por ejemplo. No quiere decir que le está deseando que le anden bien los frenos del auto. Le está haciendo una amenaza de que puede tener un accidente porque lo van a matar y lo van a hacer aparecer como un accidente. Entonces, la parte semiótica es la decodificación, digamos, de los mensajes de la película. Y hay la parte semiótica, hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces cuando uno hace mal la narrativa o la técnica o no entiende la semiótica de la película, puede hacer una escena que uno crea que significa algo, pero en realidad le está dando un mensaje al espectador distinto. Y ahí tiene un problema en la primera secuencia de la película, porque arranca haciendo una narración donde dice que la muñeca Barbie cambió todo, porque antes las niñas jugaban a lo que era las muñecas que eran bebés antes de la muñeca Barbie. Siempre jugaban con muñecos que eran bebés. Entonces jugaban a que eran la madre, qué sé yo. La muñeca Barbie ya era una muñeca adulta y venía en varias versiones profesionales, esto y lo otro. Entonces era como un cambio de época. Y está bien que hagan esa referencia. Y ahí arranca con una escena que le copia a 2001 Odisea del Espacio, en una de las escenas más recordadas en toda la historia del cine, donde en esa escena, ¿qué es lo que pasa? Los homínidos, los primeros hombres, digamos, pero que todavía se ven casi como monos, tienen, digamos, un hueso en la mano y descubren que con el hueso lo pueden usar como una herramienta y con eso matan a otros animales y usan para comer y es como el uso de la primera herramienta en la historia. Y en ese sentido es como el comienzo de la inteligencia. Eso es en Odisea del Espacio, en 2001. Lo que hace acá la película, parodiándola, lo cual no está mal, aparece en la película de Odisea del Espacio cuando hacen eso los monos, es porque aparece un monolito que era extraterrestre. Era como una especie de metal de 3 metros de altura, como de la forma de una puerta más o menos, pero liso. Y ahí es cuando empiezan a hacer eso. En la película de Barbie, acá no se ve el monolito, pero sí se ve la forma así de la muñeca Barbie, y se ve que la muñeca Barbie hace la función del monolito, entonces empieza a romper todo, digamos, así como en la otra película fue el comienzo de la herramienta. Acá, ¿qué es lo que hay? Hay una serie de niñas chiquitas que están con unos muñecos bebés. Entonces, como ahora apareció la Barbie, las chicas empiezan a tomar esos muñecos y a destruirlos y a destruir otros muñecos con esos muñecos que lo agarran como herramientas. Se supone que sea una escena graciosa y paródica.
El problema es que es mucho más que eso. Semióticamente se le va muy la mano a la película. Me atrevería a decir que es la escena más abortera en la historia del cine que he visto. Un asco, la verdad. ¿Por qué? Porque acá tienen que la escena, o sea, es básicamente matar bebés. Y es horrendo visualmente. Y yo puedo entender cierto feminismo en la película, o puedo entender la postura del que le gusta el aborto, pero ciertamente agarrar unos bebés contra otros, romperle la cabeza a un bebé con otro bebé, por más que sea un muñeco, desde lo simbólico tiene un nivel de violencia que la verdad es vomitivo, es asqueroso. Además, estas cosas, hay una foto que anda dando vuelta que es asquerosa de una nena como pisando a un muñeco así de bebé acá en la Argentina, y que ha sido muy criticada con una nena totalmente adoctrinada, ¿no? O sea, yo puedo entender, y inclusive acepto, y me parece bien que una mujer no quiere ser madre. Está perfecto, son elecciones de vida. Y me parece bien que también se permita que la finalidad de la mujer no sea ser madre. O sea, uno puede ser madre, o puede no ser madre, o puede ser abogada, o puede ser astronauta, o lo que uno quiera. Y que se termine ese mandato machista y patriarcal de decir, no, la mujer tiene que ser madre. Ese mensaje está bien. Pero una cosa es decir que se termine el mensaje machista y patriarcal y que le dejemos poner un cepo a la mujer y que sea lo que quiera. Y otra cosa es matar bebés. Y hacerlo así explícitamente. Y encima que lo hagan niños a eso. La verdad que la escena es asquerosa. Es muy violenta. Y yo creo que ha tenido cierta ingenuidad la directora. Y pensarlo, bueno, lo van a tomar como una joda. Pero la verdad que es asqueroso. Es de una inmoralidad inmunda. Entonces la película empieza ahí ya con un 0, básicamente. Afortunadamente la película da la impresión de que fue como un error o como una cuestión de ingenuidad, como yo digo, porque a medida que avanza la película no es tan así. No tiene esa virulencia violenta que tiene la primera escena. Inclusive hasta me atrevería a decir que tiene cierta compasión, si uno quiere, por la problemática del hombre actual, que muchas veces en esta cuestión de que el feminismo se le va la mano, el hombre queda excluido o relegado. A mí me ha pasado, por ejemplo, el Juzgado de Familia es una asquerosidad feminista, con una injusticia hacia los hombres que es tremendo. Es entre el hombre a la picadora de carne ahí. Y en las idas y vueltas de la película tiene esta cuestión de que hay una sociedad que es muy de las mujeres, que es la sociedad de Barbie, y empieza a tener unos ciertos problemas. Y se dan cuenta que hay una cuestión de que hay una chica en el mundo real jugando con ella, pero de una forma media rara, y eso hace que a la Barbie como que se le acabe el mollo, por así decirlo, como que se le acaben los poderes, si uno quiere. Le empieza a salir celulitis, empieza a pensar en la muerte.
Antes, por ejemplo, así como cuando los chicos juegan y está en la casita de las muñecas y la bajan del auto, los chicos que hacen la bajan de la casita de la muñeca del piso de arriba a los autos. Y en el mundo de la Barbie es como si volara prácticamente. Ella sale así y va y cae sobre el auto, perfecto. Entonces en un momento quiere hacer eso y se cae y se golpea como si fuera la vida real. Entonces ella va al mundo real y se le cuela a Ken. Bueno, ahí van y ven que la sociedad del mundo real tiene la particularidad de que es una sociedad machista y patriarcal. Y bueno, tiene un tinte feminista la película. Eso, por un lado, es como que le molesta un poco Barbie, pero por otro lado, en un momento que se va Ken y se va y ve cómo funciona esto, e inclusive compra un libro, el patriarcado y qué sé yo, le encanta porque ellos eran segundones en el mundo de las Barbie, los Ken, y entonces él llega y dice, esto es genial, los hombres dominan el mundo. y está bien el chiste. Y él vuelve antes que Barbie al mundo de las Barbie. Empieza como a contaminar con el machismo en la sociedad de las Barbie, digamos. Y empieza a ser una sociedad patriarcal. Y es foco de gracia, pero también tiene que ver... hay un cierto análisis, una cierta cuestión de que ellos ven cómo han sido relegados por esas mujeres en esa sociedad matriarcal, si uno quiere, y esta es como la respuesta. O sea, es como que invierte el rol de la sociedad, de que hoy tenemos la respuesta de las mujeres, pero que a su vez deviene del machismo y del patriarcado, ¿no es cierto? Y ahí es como que invierte los roles, o sea, los hombres se rebelan frente a la sociedad, digamos, donde dominan las mujeres. Y ahí le da una cosa interesante al debate. De todas formas, tiene una mirada general feminista, que a algunos le puede molestar, porque bueno, parte del conflicto es como restaurar esa sociedad, digamos, feminista, si uno quiere. Así que la película funciona, pero bueno, tiene un arranque que es una basura. Y después es como no insiste sobre eso, se va arreglando y uno como que lo va olvidando, digamos. Y la película se disfruta, es graciosa, funciona bien, pero es como que no tiene cierta cuestión de cierta unidad en el discurso y es como que va por varios lados y como que va vagando en algunas cosas argumentalmente. Y por ejemplo, todos los hombres de la vida real son unos inútiles, unos bobos, unos machistas, lo que sea. Es como que es muy dura con el mundo real. Y las mujeres en el mundo real son mujeres buenas, esto, el otro. Y entonces es como un poco maniquea en ese sentido. Digamos que como que está bien la crítica, pero tampoco nos pasemos, ¿no es cierto? Es como que a una ultrafeminista le puede gustar más que a una persona, digamos, que no lo sea. Aún así, no es tan combativa en otros aspectos de la película y funciona más o menos bien. Y el diseño de producción es bellísimo, sobre todo las escenas en el mundo de Barbie. Funciona muy bien esas escenas, son muy lindas visualmente. La cámara está bien puesta. Es una película visualmente muy bonita, muy bien diseñada. No me extrañaría que gane el Oscar al mejor diseño de producción, que son los decorados básicamente.
y si no lo gana, les aseguro que va a tener una nominación. Lo mismo podría pasar con el vestuario. Así que la verdad es una buena película, pero no es inocente en algunas cosas y tiene algunas escenas que, bueno, ya las he explicitado. Y en general funciona bastante bien y la gente la disfruta. Es más para adultos que para chicos y más para mujeres que para hombres. Yo, por ejemplo, tengo un niño de 10 y uno de 14. No los voy a llevar a verla. Porque no porque se las prohíba, sino porque no me piden de ir a verla. Y la verdad que si los llevo, sé que no les va a gustar. Pero a un adulto, y sobre todo si es mujer, le puede ir bien la película. Así que para esas personas, bueno, recomendadas, y tengan en cuenta de que, bueno, no todas las escenas son inocentes. Así que esa es Barbie.